Ya hace 22 años que me dedico al drenaje linfático. Estoy formado en la escuela Boder. Si bien estoy formado en la escuela Boder, también estoy formado en otros métodos que con ello todos tienen la misma finalidad. Entonces, por ahí hacer un método u otro no significa absolutamente nada. Sí, siempre aporta desde otras escuelas eh, para poder mejorar nuestro tratamiento. Tanto el método Ledoux como el método Feldy, como el método Godoy Godoy, son otros métodos de drenaje linfático que tienen la misma finalidad, ¿sí? Como les dije, yo estoy formado en el método Boder, pero acoplo también otras maniobras para poder tener otras herramientas justamente de trabajo. Vamos a empezar un poco con un pequeño repaso, ¿sí? De cómo va a ser nuestra estructura del sistema linfático, ¿sí? Vamos a saber que sabemos que es una circulación abierta desde la periferia hacia central y que con respecto a su topografía, este sistema linfático se va a poder dividir en un sistema superficial, un sistema profundo, ¿sí? Un sistema superficial que va a drenar, recordemos, la piel, el tejido celular subcutáneo. Luego vamos a tener un sistema profundo que ya me va a drenar la linfa de, por ejemplo, los músculos, tendones, articulaciones, cápsulas, ¿sí? Y un sistema visceral propiamente dicho, ¿ok? Que va justamente a drenar todo lo que tenga que ver con las vísceras. Entonces, este sistema superficial y profundo, a su vez, van a estar interconectados, ¿sí? Por vasos perforantes. Entonces, la mayoría de estos vasos van a conducir la linfa desde el sistema superficial al profundo para poder ser nuevamente drenado por el conducto torácico y a la gran vena subclaviana. Si voy muy rápido, me avisan. Y si tienen alguna pregunta en el medio, me levantan la mano y ponemos, ¿sí? Bien, entonces, vamos a recordar que este sistema linfático va a estar dividido por partes. Vamos a tener por un lado los capilares linfáticos o los precolectores, ¿sí? Luego vamos a tener estos vasos linfáticos, lo que van a hacer es cumplir una función de reabsorción. Luego tenemos los vasos linfáticos iniciales, ¿sí? Los colectores y los troncos linfáticos propiamente dicho. Entonces, vamos a recordar que estos capilares linfáticos, y yo voy a hacer mucho hincapié, porque tiene mucho que ver, la presión de la maniobra. Porque nosotros podemos llegar a colapsar estos vasos linfáticos y estos capilares, que son justamente los que se tienen que encargar de hacer la reabsorción. Entonces, estos capilares van a formar como una red, ¿sí? Bidireccional sobre toda la superficie del área y de la piel. Nosotros, con esta maniobra del drenaje, lo que hacemos es, si ven ahí el dibujo, ven cómo, donde está el número 5, por ejemplo, es el canal por donde va a fluir la linfa. Esos están como superpuestos, ¿sí? Es como las tejas de un techo, ¿sí? Lo que hacemos nosotros al hacer la maniobra y trabajar sobre la piel es abrir, ¿sí? Abrir esa compuerta para que la linfa entre a ese capilar y empiece a producirse la reabsorción, ¿sí? Si ven ahí los filamentos de anclaje que se hallan sobre esos swimming flaps que se llaman, nosotros logramos con esa presión y con esa tracción mínima, suave, ¿sí? Es abrir esos capilares para que la linfa drene hacia ese sentido. ¿Ok? Entonces, estas válvulas estos colectores van a ser unidireccionales, ¿sí? Por eso vamos a hacer mucho hincapié siempre en que la maniobra tiene que ser con una dirección evacuatoria siempre. Y yo recalco de siempre no revolver cuando hagamos una maniobra de drenaje linfático, ¿ok? Eh, Vamos a tener en el cuerpo líneas divisorias de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener como territorios de drenaje, ¿sí? Hacia dónde vamos a poder ir dirigiendo el líquido. Vamos a recordar que todavía estamos en un proceso de un drenaje linfático básico.
en la cual eh, vamos a también poder tratar ciertas patologías, pero no tan complejas porque ya vamos a tener que ver las vías derivativas. Eh, pero esto es para tener idea de cómo yo puedo ir llevando el líquido hacia un lugar u otro, depende del segmento que yo esté tratando, ¿sí? Entonces, esta línea divisores de agua lo que me va a marcar es hacia dónde yo puedo ir dirigiendo este líquido. Recordemos también que tenemos los precolectores y los colectores que van a drenar la linfa desde los capilares hacia estos colectores y que tienen válvulas, ¿sí? Ya habrán visto en la primera clase, yo no pude estar, tenemos el linfangión, ¿sí? Que es como el corazón del sistema linfático, el cual tiene una contracción muy lenta. Por eso las maniobras de drenaje linfático son lentas, tienen que ser rítmicas. Debo llevar un ritmo de esa contracción del linfangión. Repito, yo hago mucho hincapié en lo que es el ritmo del drenaje, porque es justamente lo que me va a dar el, el beneficio del drenaje, ¿ok? Bien, vamos a recordar que el conducto torácico, ¿sí? Es el tronco, un tronco linfático que se halla bien profundo, que drena la mitad inferior del cuerpo, que va a drenar los ambos miembros inferiores y el miembro superior izquierdo, el abdomen, los glúteos, ¿sí? La mitad izquierda del tronco y la mitad izquierda de la cabeza y del cuello. Si recordamos, ahí tenemos el dibujito, ¿sí? De qué es lo que va a drenar el conducto torácico. Entonces, recordemos que por este conducto torácico van a pasar de entre 2 y 4 litros de linfa por día. Y este conducto torácico es muy importante saber la anatomía porque va a comenzar más o menos en la región entre L2 y la torácica 10, ¿sí? Y va a correr caudalmente en el mediastino posterior y va a alcanzar el ángulo justamente venoso izquierdo, ¿ok? Si recuerdan, el conducto torácico se va a dividir en una porción, tanto abdominal como una torácica. Porque es importante también, yo no sé si hay alguien acá que haga, por ejemplo, otras terapias como osteopatía, ¿hay alguien? O otras terapias manuales. Bueno, hay ciertas maniobras en la osteopatía que me van a actuar sobre el conducto torácico, aumentando la velocidad del flujo y haciendo como una bomba de reabsorción, que también lo vamos a ver cuando hagamos la gran maniobra abdominal, ¿sí? Bien, entonces, la sección entonces abdominal va a estar localizada en la región retroperitoneal y detrás de la cadena, en realidad detrás o a la derecha de la aorta. Si vemos ahí el dibujo del diafragma, vemos que el conducto torácico va a acompañar a la arteria, ¿sí? Sabemos que la presión linfática normal en el conducto torácico es de 4 a 6 centímetros de agua, ¿ok? La presión es otra cosa de la cual tenemos que dar importancia. Vuelvo a repetir, la presión que vamos a tener que hacer sobre el tejido es mínima, ¿sí? Para no colapsar los vasos linfáticos. Bien, entonces, cuando, ¿qué pasa, por ejemplo, con la respiración y el diafragma? ¿Alguien se acuerda qué pasa cuando inspiro? ¿Qué pasa cuando expiro? ¿Qué pasa cuando inspiro? ¿Qué hace el diafragma? Pueden escribir ahí. ¿Nos acuerdan? ¿Qué pasa cuando expiro? ¿Qué pasa con el diafragma? Esto va a ser muy importante porque cuando haya este movimiento del diafragma, que me va a actuar como una bomba de succión, va a actuar sobre el conducto torácico. ¿Sí? ¿Están todos callados, tímidos? ¿Es muy tarde? Bien, cuando yo saco el aire, cuando expiro, el diafragma va a subir, ¿sí? Lo vamos a ver cuando hagamos la gran maniobra abdominal,
Vamos a usar mucho esta respiración. También lo hicieron cuando hicieron el peloteo diafragmático, ¿ok? Entonces va a ser muy importante saber el juego que cumple el diafragma en el drenaje linfático. Como esta vez nos vamos a ocupar justamente de los miembros inferiores, vamos a ver cómo se distribuyen los ganglios linfáticos en el miembro inferior. Por un lado vamos a tener los ganglios inguinales, ¿sí? Recuerden que los ganglios inguinales va a estar en el triángulo femoral, ¿sí? Que vamos a tener el sartorio, el autor mayor, el psoas ilíaco y el ligamento inguinal. Entonces, eh, los ganglios linfáticos del miembro inferior va a tener lugar en dos planos, uno superficial y otro profundo. El superficial, como dijimos hoy al principio, drena el tejido, ¿sí? En la piel y todo el tejido celular subcutáneo, ¿ok? Y también va a drenar el periósteo donde la piel está muy subyacente sobre el hueso, ¿ok? Y luego tenemos el sistema profundo que va a conducir la linfa de los músculos, articulaciones y nervios, ¿sí? A través de estos ganglios. Los ganglios inguinales se van a dividir en superolateral, ¿sí? Esto va a ser importante porque cuando tengamos, en ciertos casos, alguna patología o alguna extirpación ganglionar, ¿sí? Como en la axila, van a sacar grupos de ganglios. Y cuando recibamos al paciente y tengamos su historia clínica, van a decir, bueno, se extirparon tantos ganglios de esta zona, tantos ganglios de esta zona. Entonces es importante saber porque voy a saber si con cuántos ganglios cuento ahí, si no voy a tener que empezar a hacer vías derivativas hacia el otro lado. Entonces, vamos a tener los ganglios superolaterales, el superomedial, ¿sí? El 1 y el 2, superolateral, superomedial, el inferomedial, el inferolateral y el área central de los ganglios, ¿sí? Estas áreas de drenaje eh, los ganglios, estos ganglios inguinales superficiales van a ser que van a drenar la piel y todo el subcutis de la mitad inferior del cuerpo, ¿sí? Que van a incluir los genitales, la parte abdominal y los genitales externos. Ahí vamos a ver entonces el territorio de drenaje de los miembros inferiores. Por un lado tenemos el territorio ventromedial, ¿sí? Que es toda la parte posterior, el territorio dorsolateral, ¿sí? Dorsomedial y el territorio dorsolateral del muslo. Si ven en la imagen, vamos a tener una representación de cómo yo voy a empezar a distribuir el líquido y hacia dónde voy a ir a llevar. Cuando dijimos que tenemos una dirección evacuatoria cuando hacemos la maniobra de drenaje linfático, tenemos que seguir esta trayectoria, ¿sí? Entonces, tanto el área medial, lateral, confluyen hacia los ganglios inguinales y de la parte posterior yo debo llevar el líquido hacia esa zona, ¿sí? Entonces, cuando hagamos la maniobra, que te la vamos a ir viendo mañana, tengo que ir llevando el líquido hacia ese sector. ¿Estamos bien? ¿No voy rápido? Bien. Vamos a ver el sistema linfático superficial. Este sistema, por ejemplo, del pie, es muy semejante a la mano, ¿sí? La superficie plantar drena hacia los colectores del dorso del pie. Si se ve ahí en la imagen, ven cómo la flecha va desde la planta del pie hacia el dorso del pie. Y desde ahí va por el paquete medial de la pierna, ¿sí? Entonces, eh, cuando hagamos la maniobra siempre vamos a llevar hacia el dorso del pie y de allí como siguen las corrientes linfáticas. El paquete dorso lateral, ¿sí? Me va a drenar también la piel, el subcutis, y me va a drenar siempre el periósteo donde es más superficial y tiene el contacto con la piel. Estos territorios de la extremidad inferior. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de transporte que vamos a tener en el drenaje? Por un lado van a ser
la eh, contracción de los linfanquiones, los movimientos corporales, tanto activos como pasivos. Por eso es muy importante la movilización, el pulso arterial, la bomba muscular y la respiración. ¿Sí? La contracción de los linfanquiones sabemos que es un mecanismo activo de transporte. Como dijimos, es el corazón del sistema linfático. Los movimientos corporales van a ser, tanto los activos como los pasivos, van a mover la linfa, ¿sí? Al comprimir y al estirar los vasos linfáticos. El pulso arterial lo que va a hacer es el latido, ¿sí? Por ejemplo, de la aorta, van a hacer que aumente el transporte del sistema linfático. El drenaje linfático manual, por supuesto, y las respiraciones. Las respiraciones, como dije hoy, con el juego del diafragma, cuando hay una inspiración y expiración, esa contracción y relajación del diafragma hace que esto aumente el drenaje. Vamos a recordar que en este caso, que dijimos que no vamos a tratar todavía ciertas patologías, porque ya tenemos otras vías derivativas, pero podemos tratar muchas otras cosas, por ejemplo, ya sean alguna lesión de inflamación, golpes, traumatismos, eh, también para mejorar la parte circulatoria venosa, para bienestar, porque eso va a ser muy importante y explicar al paciente que el sistema linfático y el drenaje linfático hacen como una filtración de todas las antinutrientes que tiene el cuerpo, así es como eliminamos la suciedad. Otro mecanismo que vamos a implementar en este drenaje van a ser las bombas impulsos aspirativas, ¿sí? Que estas bombas es un sistema venoso que es el encargado de el retornar al corazón el 70% del volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, de esto se va a valer estas estructuras circunvecinas a él. Para que la sangre justamente llegue al corazón en posición horizontal, se suman, si se acuerdan, lo que es la visa tergo, la visa fronte, ¿sí? El impulso residual arterial y la aspiración del movimiento diafragmático. Ahora, cuando una persona se para, ya esas fuerzas no me sirven y necesitamos de otro mecanismo que me ayude a mejorar este retorno venoso. Y en este momento lo que van a hacer es entrar en juego estas bombas impulsos aspirativas, que nosotros la vamos a hacer manualmente. Entonces, vamos a tener, sabemos que son estructuras circunvecinas al sistema venoso profundo de los miembros inferiores y lo que van a tener como objetivo es impulsar la sangre venosa en forma direccional al corazón. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ocupamos la marcha. Lo que hace es que el resultado de esta compresión excéntrica genera un impulso centrípeto y hace una aspiración al contenido sanguíneo. Entonces, esto hace la aplicación de la fuerza impulsora. Van a estar compuestas por estructuras circunvecinas, dijimos, del sistema venoso, que van a ser activas, que son musculares, o pasivas ligamentarias. Va a estar la porción del sistema venoso en contacto con las estructuras antedichas justamente y el aparato valvular direccional. ¿Sí? Recordamos que el sistema venoso tiene las válvulas que me van a permitir llevar la sangre hacia el corazón. Cuando tenemos una insuficiencia vascular es donde suelen aparecer edemas, piernas cansadas, piernas edematizadas, y nosotros vamos a poder trabajar y rehabilitar justamente. Según su clasificación, estas bombas se van a clasificar en bomba plantar, bomba alux peronia, bomba articulación tibio-astragalina, bomba muscular sóleo-gemelar, bomba poplitea y la bomba muscular del cuádriceps. Todas estas, cuando nosotros hacemos una marcha, ponemos en juego todo este mecanismo para aumentar el retorno venoso.
Cuando hagamos un drenaje linfático, nosotros vamos a trabajar todas estas bombas con estas maniobras, activando nosotros y haciendo una presión y relajación sobre cada una de ellas. Una vez de a partir de la última bomba, ya entra en juego la aspiración de los movimientos diafragmáticos y eso ayuda aún más a aumentar el retorno linfático y venoso. Bien, entonces, la bomba plantar es muy importante, tenemos como una esponja, ¿sí? La esponja de Lehart, que se llama, que cuando nosotros hacemos una presión, aumentamos la reabsorción mucho más. Entonces va a ser muy importante cuando trabajemos con el paciente tratar de que lo haga activo y nosotros pasivamente hacer una compresión sobre este segmento para aumentar aún mucho más. ¿Ok? Luego tenemos la tibia astragalina y la alux peronea, alux valgus, la poplitea, ¿sí? Ahí ven en el esquema cómo la contracción muscular va a permitir, va a hacer una presión sobre el sistema venoso, aumentando esa compresión y esa aspiración y aumentar así el retorno venoso. Como les dije hoy, con con el módulo de hoy, vamos a tener un tratamiento más complejo, más completo, ya que tenemos las bases, el abdomen y vamos a pasar al miembro inferior. O sea que con esto ustedes ya van a poder tener una sesión armada para poder empezar a realizarla. Entonces, para hacer siempre el drenaje linfático de los miembros inferiores, vamos a empezar por las bases, ¿sí? Siempre, para vaciar y estimular los ganglios linfáticos. Luego, para estimular el sistema vagotónico y para evitar la congestión de la cabeza, porque yo no puedo empezar a hacer un drenaje desde distal sin haber empezado por lo proximal. ¿Ok? Entonces, siempre es importante hacer las bases. Mañana vamos a ver, por ahí no es necesario hacer todas las bases, pero hacer un profundus, un terminus, ¿sí? Es importante para poder empezar y seguir el protocolo. Luego de las bases, vamos a hacer un drenaje linfático del abdomen profundo, ¿sí? Pero vamos a hacer una maniobra como más resumida, por decirlo de una forma, ¿sí? No vamos a hacer todas las maniobras que hicimos de abdomen, porque recuerden que una sesión más o menos, si yo voy a tratar miembros inferiores, me debería llevar 45 minutos, ¿sí? Como mucho. Entonces, entre las bases, el abdomen profundo y luego los miembros inferiores, me tiene que llevar ese tiempo. Entonces no me voy a detener tanto en un abdomen, pero sí debo trabajar justamente para ir limpiando todo el sistema. Una nota importante, la presión. Yo hago, como les dije hoy, mucho hincapié en la presión que debemos utilizar. Se dice que es de 33 milímetros de mercurio. Sí, es una presión muy suave para no colapsar los linfáticos y así poder, retardar el drenaje linfático. Lo otro importante es la dirección. Siempre es hacia dirección evacuatoria. Siempre la circulación linfática hacia los ganglios. Muchas veces, sobre todo cuando hacemos terminus o profundus, estamos haciendo o haciendo como revolviendo. Y eso puede generar dolor de cabeza, un estímulo vagal importante en el paciente, mareo. Entonces, muy importante la dirección y la presión y el ritmo lento, siguiendo siempre la contracción del linfangión, ¿sí? Esta presión, relajación, entonces traten de seguir el ritmo cardíaco. Y como dije hoy, evitar las manipulaciones y presiones intensas, ¿sí? Y los deslizamientos.
¿Cómo va a ser el protocolo de drenaje linfático para los miembros inferiores? No sé si llegaron a ver la maniobra que es de 4/4. Si me pueden responder. ¿Llegaron a ver o no? ¿Sí o no? Parece que hoy están todos mudos. Bueno, se fueron todos, están ahí prendidos. Bien, 4/4. Vamos a poner siempre, siempre la mano cefálica va a ir debajo, como el que el meñique es el que me va a dar la dirección. Entonces, mano 4/4. No sé si se ve ahí, 4/4 va a ser la maniobra que voy a hacer sobre la ingle, ¿sí? Sobre el agujero oval. Bien. Siempre la mano craneal va debajo o cefálica, ¿sí? Mano caudal o podálica va arriba. Bien, esto ténganlo en cuenta. Esto vamos a ir cambiando de dirección, vamos siempre a trabajar el muslo primero, medial, central, medial y lateral, ¿sí? Luego todo el tejido conjuntivo de pantalón de montar, que lo vamos a trabajar a dos manos. Este es el protocolo que vamos a seguir mañana, cómo se va a ir haciendo en cada momento. ¿Sí? Esta es manos planas, ¿sí? 8 dedos. Si ven ahí en el dibujo, se ven los ganglios inguinales, están un poquito más arriba, cerca del agujero oval. Yo voy a hacer esa dirección evacuatoria, que es hacia donde yo me tengo que ir. ¿Ok? En la rodilla vamos a trabajar tanto el lado interno como el lado externo, ¿sí? Las dos interlíneas y el hueco popliteo. Ya mañana vamos a ir viendo las maniobras. Son muy parecidas las maniobras a lo que vieron en el miembro superior, pero por ahí van a variar algunas. Si vamos a trabajar un poquito más venoso, sí puedo hacer un poquito más de presión para llegar como un poco más profundo, ¿sí? Pero si trabajo más linfático, sí, lo hago mucho más livianito, ¿ok? Bien, esta es una de las maniobras que le hacemos al paciente, que es como la que yo doy, ¿sí? En el hueco popliteo. Creo que esta maniobra también ya la dieron en miembro superior. En la pierna vamos a trabajar con bombeos alternos, ¿sí? Bombeos alternos, donde yo trabajo con una mano y luego con la otra. Puedo trabajar un bombeo y empuje, o pompeya C, como se dice, que es una y una, o una y una, ¿sí? Siempre en pompeya C voy a trabajar de cubital a radial y de radial a cubital. ¿Sí? Es como que una y una, ¿ok? Pompeya C, bombeo y empujo. Eso quiere decir, ¿sí? Y luego a pierna flexionada puedo también trabajar con bombeos alternos, una mano por delante y una mano por detrás. Hay muchas veces, y esto tengo que empezar a adaptar, que mis pacientes no van a poder ponerse boca abajo. Entonces debo trabajar con el paciente boca arriba, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar un poco a adaptar al paciente que me va llegando. Estos serían los bombeos alternos, ¿sí? Con el paciente boca arriba, una mano por detrás y una mano por delante. En el tobillo voy a trabajar mucho lo que tenga que ver con el empeine, donde se va a acumular mucho más líquido. Habrán visto que por ahí me llegan pacientes con retención de líquido y generalmente tienen todo el empeine dematizado, ¿sí? No así la planta. Es porque justamente es donde ahí no tengo, entonces necesito drenar. Mañana vamos a ir viendo bien una por una todas las maniobras de los miembros inferiores. Es un poco largo, así que vamos a tener que trabajar mucho. Acá vamos a trabajar mucho con pulgares, con los dedos, ¿sí? Como que me adapto mucho más al segmento que tengo. Bien, y luego el lado posterior va a ser muy parecido al cuando el paciente boca arriba,
voy a trabajar con bombeos circulares, ¿sí? Si recuerdan, el territorio de drenaje yo debo llevar hacia los ganglios inguinales, entonces necesito llevar hacia lateral y hacia medial. También voy a trabajar con bombeos circulantes y bombeos y empujes, ¿sí? Con pesas. En rodillas, lo mismo, bombeo transversal. Acá tengo que hacer mucho cuidado, sobre todo en el hueco popliteo, porque es una zona muy sensible. Necesito hacer maniobras muy, muy suaves. Y en la pierna, lo mismo. ¿Sí? Vamos a trabajar con bombeo y empuje, con presiones alternas y también con los dedos. ¿En qué va a estar indicado el drenaje linfático de miembros inferiores? Linfedemas, ¿sí? Generalmente los linfedemas son unilaterales, porque, bueno, hubo extirpación de ganglionar de un lado, entonces de ese lado donde voy a tener el linfedema. Puede ser por una agenesia, puede ser por una malformación, puede ser un síndrome postrombótico, ¿sí? Como ven del otro lado. Fíjense el color que tiene esa piel. Eh, Me pueden llegar pacientes así, pacientes con edemas en los tobillos, con sensación de piernas cansadas, con insuficiencia venosa, ¿sí? Generalmente es muy variable. No sé si les ha llegado alguna vez algún caso como esto, sí o no. Bueno, es lo que podemos llegar a recibir. Úlceras varicosas, ¿sí? Fíjense, esto ya es más para cuando hagamos la especialidad, cómo se trabajan las úlceras. Es un trabajo arduo, lleva mucho tiempo, necesitamos que el paciente venga prácticamente todos los días, se necesitan usar vendas de compresión o vendas multicapas, que eso lo vamos a ver en otro módulo, creo que con Belkis. El drenaje linfático acá va a variar un poquito. También me voy a encontrar con zonas induradas o fibróticas en las cuales yo debo hacer un poco más de presión y hacer como unas maniobras desbridantes, ¿sí? De otro lado, en traumatología, ¿sí? Traumatología es fundamental y ayuda muchísimo a, a mejorar el edema. Y yo prefiero toda la vida que dentro de sobre todo dentro de las 48 horas, hacer un drenaje linfático manual antes que poner hielo. Porque lo que estoy haciendo cuando pongo el hielo o pongo el frío para evitar el edema o evitar la hinchazón, lo que estoy haciendo es cortar toda una reacción en cadena fisiológica del cuerpo, del sistema inmune, que me ataca con todas las células, justamente con todo ese regimiento que tenemos para combatir esa inflamación, ese dolor, ese rubor. Lo que hacemos es cortar ese proceso. Y al cortar ese proceso, después de las 48 horas, si yo puse primero hielo, es mucho más difícil después poder trabajar sobre esa zona y rehabilitar ese, esa pierna, ese tobillo, ese rodillo, lo que sea. Bien, hace unos años tuve la posibilidad de estar en el hospital Swarovski en Israel, en Tel Aviv, y vi cómo el trabajo que realizaban en el servicio de flebolinfología de esta institución. Eh, Ellos hacen mucho hincapié en el bienestar, no solamente físico, sino también emocional. Entonces, por eso cuando nosotros hagamos estas terapias de drenaje linfático, yo recomiendo mucho usar una música suave, rítmica, el cual me ayuda a relajar al paciente, ¿sí? Y no solamente le hace bien físicamente, sino también emocionalmente. Por eso es que en este lugar ven ahí un piano, siempre hay alguien tocando para todos estos pacientes que están en ese lugar, tratando de mejorar también la parte emocional. Y así también lo dice este investigador, Masaru Emoto, quien
hizo un estudio congelando agua, pero previamente a esto puso a esa agua a palabras diciendo o poniendo el agua a música, por ejemplo, una música que tiene una cierta vibración de relajación y una música como el heavy metal, por ejemplo, ¿cómo influye todas esas vibraciones en el agua? Nosotros cuando hagamos un drenaje linfático vamos a estar movilizando agua, líquido, linfa, ¿ok? Entonces, es muy importante que todo lo que esté alrededor sea de un ambiente armónico, un ambiente cálido, un ambiente donde el paciente esté relajado. Yo no puedo estar haciendo un drenaje con una mano y estando con el celular en el otro. O poner una música no acorde a lo que yo estoy realizando en este momento. Como dije hoy, esto es una maniobra muy lenta, rítmica, suave, ¿sí? Que yo necesito un lugar acorde a eso. Entonces, como ven, las partículas congeladas, y esto visto al microscopio, cuando usamos palabras como gracias o cuando está puesta una música como Imagine, por ejemplo, una sinfonía de Mozart, fíjense la armonía que tienen esas partículas congeladas. Y fíjense en la parte inferior cuando hay palabras de odio o cuando hay una música o vibración que no van acorde. Entonces, es importante que saber que el poder de las palabras y la música me pueden ayudar muchísimo al tratamiento de estas personas. Y este neurocientífico Jack Pansat eh, habla justamente de eso. Nosotros vamos a tratar a personas en su integridad. Yo no voy a tratar a la persona solamente en un segmento, en una pierna, en un brazo, en un abdomen, sino que voy a tratar en su totalidad. Entonces es importante eh, acompañar a la persona en todo este proceso, ¿sí? Porque acompañado de ese lado hace que mi tratamiento sea mucho más eficaz. Entonces, este nuevo científico habla justamente de eso, que debemos ver a la persona desde un todo, ¿eh? Entonces, tanto lo emocional como físico, estas personas que han perdido la capacidad de, de- de la búsqueda, de la alegría, de la felicidad, cómo yo puedo ayudar desde ese entorno también. Bien, estos QR los va a llevar a un enlace donde están todas las maniobras, yo creo que a este grupo no mande, donde van a estar todas las maniobras que si quieren ir ya viendo para poder adelantar lo que vamos a ver mañana. Si ven acá están todos, mañana vamos a ver miembros inferiores, así que si pueden ya adelantar eh, viendo eso, sobre todo para ir familiarizándose con todas las maniobras. ¿Ok?